Con su venia, Presidenta. Hoy me presento ante esta honorable tribuna para hablar en contra de una reforma que pone en peligro uno de los pilares más importantes del patrimonio de las y los trabajadores mexicanos, el Infonavit. Lo que el gobierno nos presenta como una medida para fortalecer esta institución, en realidad es una reforma que centraliza el poder, elimina la transparencia y pone en grave riesgo los ahorros de millones de trabajadores. El Infonavit no es cualquier institución, es el esfuerzo acumulado de generaciones de mexicanos, una herramienta fundamental que les ha permitido a miles de familias construir su hogar, su espacio seguro, su patrimonio. Sin embargo, lo que debería de ser un motivo de fortalecimiento se ha convertido en una amenaza y el gobierno actual es el principal responsable de ello. Esta reforma tiene puntos críticos que no podemos ignorar. La reforma simula la participación tripartita, rompiendo el equilibrio entre trabajadores, patrones y gobierno y concentrando el poder en manos de su director general. Esto significa que millones de trabajadores perderán su voz en cómo se gestionan sus ahorros. Además, se propone la creación de una empresa constructora sin controles, sin auditorías, lo que abre la puerta a la opacidad y el mal manejo de 2.4 billones de pesos, el esfuerzo de millones de mexicanos y ante un gobierno con un historial de corrupción que garantiza que estos recursos se utilizarán correctamente. En el Estado de México, por poner un ejemplo, enfrentamos un grave rezago en el acceso a la vivienda digna y segura. Miles de familias carecen de servicios básicos y enfrentan problemas de infraestructura. Esta situación se agrava con reformas como la del Infonavit, que pone en riesgo los ahorros de los trabajadores y desvía recursos hacia fines ajenos a su bienestar. Esta reforma desvía el propósito del Infonavit, alejándolo de su misión de garantizar viviendas dignas para convertirlo en un instrumento de control político y financiero. Debemos recordar que cada decisión que se toma en esta Cámara tiene un impacto real en la vida de cada persona. Esta reforma no es una simple modificación administrativa, afecta directamente al acceso de millones de familias a una vivienda digna. Al eliminar la participación real de los trabajadores y patrones, se les está quitando la posibilidad de defender sus propios intereses. Al permitir la opacidad, se abre la puerta a viviendas mal construidas o a proyectos fallidos, dejando a las familias sin la certeza de que su inversión será segura. Al desviar los recursos hacia fines ajenos a la vivienda, se les está negando a miles de familias la posibilidad de acceder a un hogar propio. Por otro lado, el gobierno presume de incrementos salariales, pero la realidad es que esos aumentos no son suficientes frente a la inflación y al alza constante a precios en las viviendas. Mientras los precios suben, el poder adquisitivo de las familias mexicanas disminuye y esta reforma solo agrava esta situación. Desde el PRI decimos no a esta reforma. No permitiremos que se juegue con el patrimonio de las y los trabajadores y proponemos implementar auditorías públicas y mecanismos de control. Todo peso del Infonavit debe de ser auditado y transparentado. No podemos permitir que manejen a su antojo 2.4 billones de pesos sin rendir cuentas a la ciudadanía. Garantizar el uso exclusivo de los recursos para la vivienda digna. Compañeras y compañeros legisladores, hoy no solo estamos debatiendo una reforma, estamos debatiendo el futuro de millones de familias mexicanas. Si permitimos que esta reforma pase sin oposición, estaremos condenando a los trabajadores a la incertidumbre y al despojo de su patrimonio. No podemos permitir que se repitan los errores del pasado. No podemos quedarnos callados mientras el esfuerzo de tantos años sea amenazado.
Hoy hago un llamado a esta Cámara para reflexionar y actuar. No se trata de defender intereses políticos, se trata de defender a las familias mexicanas, a quienes día con día trabajan para construir un mejor futuro. Nuestro deber es garantizarles seguridad, estabilidad y un hogar digno. Desde esta tribuna reafirmo mi compromiso de seguir luchando por los derechos de los trabajadores y del Infonavit. El Infonavit no es del gobierno, es de los trabajadores y de los mexicanos, y juntos vamos a protegerlos. Es cuanto, presidenta.